Bien, vamos a compartir las Escrituras en esta tarde, esperando que el Señor, pues una tarde más, tenga misericordia de todos nosotros, tenga misericordia de mí, una vez más, para compartir su palabra. Bien, después de finalizar nuestros sermones expositivos acerca del Evangelio de Marcos, de algún tiempo de meditar, de orar, de pensar cuál es el libro o carta más apropiados para comenzar a compartir con la congregación, al final nos hemos decantado, creemos dirigidos por su Santo Espíritu, por alguno de los profetas. La verdad, créanme que mi primera intención era dar comienzo a la carta de los Romanos, era algo que tenía rondando en mi espíritu, ya que en ella encontramos un montón de contenido que necesitamos conocer. No obstante, aconsejado por algunos hermanos y creyendo que la voz y dirección del Espíritu Santo también está en ellos, o sea, en ustedes, al final nos hemos decantado por intentar compartir expositivamente el libro del profeta Jonás. ¿Amén? Amén. Poco entusiasmo. Amén, amén. Créanme cuando les digo que para mí es un reto e intentar predicar expositivamente cualquiera que sea el libro del Antiguo Testamento. Un reto. Me es infinitamente más fácil observar aquello que debemos hacer desde la perspectiva de los evangelios o cualquiera de las cartas del Nuevo Testamento, que entresacar las enseñanzas explícitas o implícitas en los escritos del Antiguo Testamento. Es un reto para mí. No obstante, como todos ya sabemos y nos daremos cuenta después de abordar este libro y todos los libros que abordemos sobre el Antiguo Testamento, que al final todo habla y señala lo mismo. ¿No lo creen? Al final todo señala lo mismo. La palabra habla y al final señala a lo mismo. A nuestro Señor Jesucristo. A un Dios omnipotente y justo y misericordioso que salva, redime y manda. Y a un pueblo que obedece. Todo tiene que ver con la misma historia. Tal como él mismo le dijo a algunos de sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 24-27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, porque en todas las Escrituras está la marca del Cordero. Bien, antes de abordar el contenido de este libro, y créanme que siempre se me hace difícil las introducciones, ya que entiendo que son bastante tediosas, extensas, y se me hace difícil, créanme, pero son necesarias. Antes de abordar el contenido de este libro, es necesario hacer una breve introducción para ubicarnos adecuadamente en el contexto. Como todos saben, lo que hoy en día conocemos como Biblia, me van a tener paciencia para que lo desarrolle, lo que conocemos hoy como Biblia no es un libro solo, sino un compendio de 66 libros, como todos ustedes bien conocen. Por tanto, aunque todo es inspirado por el Espíritu Santo, no todo puede ser interpretado de la misma manera. A lo largo y ancho de estos 66 libros nos encontraremos con diferentes autores, diferentes géneros literarios, diferentes contextos que tienen que ser tenidos en cuenta para una correcta interpretación. Es por eso que cuando uno intenta estudiar a los profetas, tiene que procurar hacerlo desde su debido contexto. Y para hacerlo como es debido, se tiene que tener en cuenta aspectos tales como qué es un profeta, cómo leer y entender la profecía, a quién se está dirigiendo y por qué. Es por eso que cuando acudimos al estudio de los profetas, como mínimo, tenemos que saber contextualizar la profecía que tenemos delante. Digo esto porque si no existe este conocimiento mínimo, estaremos interpretando profecía de una manera incorrecta y errónea, aplicándola en diferentes tiempos, en diferentes lugares y en diferentes y sobre diferentes personas, generando confusión y haciendo un despropósito a la misma profecía que estamos intentando estudiar y compartir.
En nuestra andadura expositiva por el libro del profeta Jonás no vamos a adentrarnos a ninguna profundidad interpretativa, porque en primer lugar creo que no tenemos la capacidad para hacerlo y tampoco es nuestra forma de predicar expositivamente. Lo que intentaremos hacer es intentar explicar y entender y abordar esta primera capa literal de interpretación, extrayendo todas las enseñanzas y aplicaciones que podamos, pero intentando a su vez no infringir las reglas hermenéuticas que acabamos de presentar. Y con la ayuda del Espíritu Santo espero que salgamos bendecidos todos. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos delante? Nos encontramos con un libro del Antiguo Testamento con solo 4 capítulos, pero muy conocido por todos, ya que ¿quién no conoce, entre comillas, la historia de Jonás y la ballena? ¿Quién no la conoce? Como todos ustedes ya conocen, los libros de la Biblia pueden dividirse, diferenciarse en diferentes secciones. La propia Escritura muestra estas divisiones, como leemos en Lucas 24:44, que dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Notan las diferentes secciones de lo que se conoce como Antiguo Testamento? Pues el libro que nos ocupa entra en una de esas categorías, como es evidente, en la categoría de los libros proféticos. Para ser aún más específico, pertenece a la categoría de los conocidos como profetas menores. La nomenclatura de profeta menor o mayor no tiene que ver con la importancia del libro y su contenido profético, ya que sabemos que todo es palabra de Dios y por ende todo es importante, sino que tiene que ver con la cantidad del contenido, de ahí a profeta mayor y profeta menor. Para que me entiendan, si Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel se les considera profetas mayores, es porque tienen más contenido que el resto de los profetas restantes, simplemente por eso. Por tanto, el libro del profeta Jonás, con sus escasos 4 capítulos, está en la categoría de profeta menor, el cual, aunque obviamente tiene su profundidad, lo tenemos mucho más fácil que atender cualquier otro tipo de profeta con un contenido mayor que hace más compleja su exposición a la congregación. Es curioso notar cómo el libro del profeta Jonás, el cual es tenido por el pueblo de Israel en la actualidad, en este presente, como un libro de gran importancia, a tal grado tiene esa importancia que se lee en cada año en la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación, como parte de lo que se conoce como la lectura de los profetas, la Haftará, debido a su alto contenido en cuanto a arrepentimiento, de ahí a su lectura en la fiesta de Yom Kippur. Pero para nada fue así, no se tenía a tal importancia o no se tenía en tanta estima en los tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús no se consideraba de la misma manera y una prueba de ello la tenemos en las propias Escrituras cuando, por ejemplo, leemos en Juan capítulo 7, versículo 52, que dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también, noten, Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En Juan capítulo 1, versículo 46, dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo a Felipe, ven y ve. Podemos ver claramente la falta de consideración que se tenía de parte de los propios judíos a cualquier supuesto profeta que saliera de las zonas mencionadas, Galilea, Nazaret, región la cual pertenecía el profeta Jonás, como veremos más adelante. Por tanto, en tiempo de Jesús, cualquiera persona que se pronunciase como profeta perteneciente a esas regiones de Israel no era considerado de la categoría que corresponde. No solo en aquella época, sino que en la actualidad, debido al contenido sobrenatural que nos encontramos en su historia, aún se sigue considerando por algunos como un libro no histórico. O sea, que está en una categoría simplemente alegórica. En otras palabras, que su relato es ficticio y solo debe interpretarse como un cuento pedagógico sin más, una ilustración que presenta ciertos principios morales y del carácter de Dios y nada más, sacándolo de su contexto histórico. Pero para nosotros, en absoluto es así. En primer lugar, porque podemos demostrar su historicidad.
En su contenido nos podemos encontrar con rasgos personales del profeta que muestran sus sentimientos y demás, con ubicaciones geográficas concretas, contrastables en la actualidad, con expresiones, como aconteció, que denota que es un libro histórico, como podemos ver, como Daniel o los profetas que contienen esta misma expresión, o expresiones como vino palabra del Señor, lo que se consideraría una blasfemia si fuera algo alegórico, algo ficticio y no fuera una expresión genuina y verdadera. Pero sobre todo, mis hermanos, es porque para nosotros, escuche bien, lo sobrenatural no mueve nuestra comprensión de aquello que es histórico. Sabemos que es histórico, sobre todo porque lo sobrenatural no nos hace valorar su historicidad. Porque sabemos que Dios es poderoso y capaz de hacer cualquier cosa según el designio de su voluntad. Por tanto, aunque reconocemos las alegorías y las figuras en la Biblia, nuestra comprensión de lo que es histórico no está condicionada a lo sobrenatural. En otras palabras, me da igual que un pez gigante se tragara a Jonás y lo vomitara en una isla. Si lo dice la Biblia, me lo creo. Porque si es algo sobrenatural, va en contexto al carácter, voluntad y omnipotencia de Dios. En cuanto a su autor, la mayoría coinciden que fue el propio Jonás quien escribió el libro que lleva su nombre y lo escribió entre el año 793-753 a.C., datos aproximados. En cuanto a su contexto, la historia del profeta se desarrolla en tiempos de Jeroboam II, a lo que a gobierno de Israel se refiere, y siendo el reino asirio que gobernaba sobre la mayoría de las naciones gentiles. Por tanto, probablemente Jonás fue contemporáneo de profetas como Oseas o Amós. El libro fue escrito y su historia se desarrolla, como hemos dicho, en un tiempo precario para el pueblo de Israel. Un tiempo de naciones desinhibidas y exacerbadas en cuanto al pecado, sumidas a la idolatría y a la maldad, e Israel siendo arrastradas por esta maldad, pecado e idolatría. Reyes de Israel alejados de la voluntad de Dios y una decadencia espiritual en su pueblo altamente notable. Este tipo de situaciones y contextos históricos existen desde que el mundo es mundo, mis hermanos. Y también desde que el mundo es mundo, Dios interviene con justicia y misericordia en favor de los hombres. Y el libro del profeta Jonás no es indiferente a lo que estamos hablando, ya que por un lado vemos la desobediencia por parte de todo el mundo, al mismo tiempo que vemos la justicia y la misericordia de Dios actuando para con todo el mundo. Misericordia para con Nínive, misericordia para con Jonás, misericordia para con los marineros, incluso misericordia para con Israel, misericordia para con todos, porque también esto es la historia de la humanidad, el mundo haciendo las cosas mal y Dios haciendo las cosas bien. Cuando comienzas a analizar el libro de Jonás, te das cuenta que es bastante particular y especial entre el resto de los demás profetas. Y tiene sus especiales particularidades. En primer lugar, porque es el primer profeta que tiene una misión en específico fuera de la tierra de Israel y con una nación extranjera. El primer profeta de la historia que tiene una misión en concreto fuera de la tierra de Israel y con una nación extranjera. Ya sabemos que los profetas siempre han interactuado con naciones gentiles, y ya sean individuos, grupos de personas o naciones enteras. Podríamos mencionar, por ejemplo, al profeta Daniel en Babilonia o a Eliseo con Naamán. Hay relación entre los profetas de Israel y el pueblo gentil y las naciones extranjeras, pero siempre a consecuencia del propio pueblo de Israel, ya que su labor principal la labor principal de los profetas de Israel siempre está y estará circunscrita a su propia nación. Pero ahora nos encontramos con un profeta
que tiene una orden directa de salir de su tierra y de profetizar sobre una nación extranjera. ¿Es particular o no? Pero este libro no solo es particular por lo mencionado, sino sobre todo por lo siguiente. Todos los libros proféticos, y escuchen bien porque esto es bastante particular, todos los libros proféticos resaltan y tienen en común, como es normal, su contenido profético. Atiendo a un libro profético y lo relevante del libro profético es su profecía. ¿Me siguen? O sea, su importancia no reside tanto en lo que ocurre, sino más bien en lo que dicen en cuanto a lo que la revelación de Dios se trata. Pero en el libro del profeta Jonás se invierten los términos, ya que la profecía no es lo más importante del contenido del libro, sino el propio profeta y la historia. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Si lo piensan bien, ¿cuál es el contenido profético en boca de Jonás? ¿Qué cantidad de profecía sale de su boca en estos 4 capítulos? Apenas unas breves frases de juicio de un inminente castigo a una nación extranjera y sin más. Un par de párrafos a malas penas en los propios 4 capítulos podemos encontrar. Sin embargo, todo lo que acontece con su vida, todo el desarrollo de su historia y el trato personal que tiene con Dios es lo realmente relevante en el contenido de este profeta. Es por eso que las enseñanzas que extraeremos de este libro, sobre todo, irán estrechamente con el personaje de Jonás y lo que acontece alrededor suya y en él en cuanto a esta historia, invirtiéndose los términos, no haciéndose importante la profecía que sale de su boca, sino la propia profecía en base a la vida del profeta. Dicho esto, y con esta primera introducción, procedamos de alguna manera a seguir introduciéndonos con esto, a abordar, aunque sea en el día de hoy, los primeros versos, los primeros 2 versículos de este maravilloso libro que tenemos delante. Y de ahí no pasaremos. Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén a su palabra. En estos 2 primeros versículos encontramos prácticamente toda la información respecto al contenido de los 4 capítulos que tenemos por delante. Vemos a Dios mandando a su profeta, vemos la identidad de este profeta, vemos a dónde tiene que ir y cuál es el mensaje que tiene que transmitir. Solo en estos 2 versículos lo vemos todo. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que sabemos de este profeta? En primer lugar, lo que se nos muestra es su nombre y el nombre de su padre. Jonás, hijo de Amitai. Para los pueblos occidentales, los cuales nosotros pertenecemos, los nombres carecen de relevancia y si la tienen están vinculadas a alguna relevancia a percepciones personales, pero que son intrascendentes. No tienen importancia el nombre. Se escogen los nombres porque nos agradan o porque es en el nombre de nuestros padres y poco más, o de nuestros abuelos y demás. Pero en las Escrituras y para el pueblo de Dios, los nombres siempre han tenido trascendencia y una alta relevancia, ya que están asociados proféticamente al sino que los lleva. En este caso, Jonás, Yoná en hebreo, significa paloma, que está asociada, como saben, con la Shalom. Obviamente después con el espíritu, pero con la Shalom. Y el nombre de su padre es Amitai, que tiene que ver con Emet, que significa verdad. Por tanto, podemos ver simplemente por sus nombres, por el nombre suyo y el nombre de su padre, cómo el sino de Jonás, a pesar de lo accidentado de su vida y de su historia, tuvo que ver con la instauración de la Shalom a consecuencia de la verdad.
por medio de la instauración de la verdad, procuró shalom a todo aquel que la escuchó. Y mis hermanos, esto parece extraño, ya que el libro de Jonás transcurre en medio de accidentes, peligros, tragedias, juicios y demás. Pero también transcurre bajo la dirección del omnipotente y soberano Dios, el cual con la verdad llegó a traer, a pesar de todo, shalom a los corazones de todos. Porque nunca la mentira traerá shalom. La paz que viene de Dios, la mentira quizá te traerá una paz humana, ya que las mentiras calman las conciencias. La verdad de Dios quizá te destroce, pero te salve. Y con la salvación produzca la paz, genere en ti la paz que no encuentras por ningún sitio. ¿Quién quiere una mentira que me destroce al final? Que el Señor nos inunde con su verdad, para que su paz inunde nuestros corazones. La verdad que la mayoría de información que podemos encontrar del profeta Jonás es la que encontramos en el libro que tenemos delante y lleva su nombre. El Nuevo Testamento menciona al profeta dándonos evidencias de su veracidad histórica y relacionándolo con el Mesías, pero no para darnos ningún tipo de información. La única vez que se menciona para darnos algún tipo de información relevante acerca de él mismo es la que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, el cual dice: Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Y de esta porción de las Escrituras, y la que encontramos también una leve referencia en Josué 19, 13, es que podemos confirmar la procedencia de este profeta dentro del territorio de Israel y por asociación la tribu a la cual pertenecía. El profeta era de Gat-Hefer, precisamente ubicada en la región de Galilea y probablemente de la tribu de Zabulón. En cuanto al carácter y cualidades que podemos apreciar del profeta Jonás, podríamos resaltar entre ellas las siguientes. Por un lado, Jonás fue un hombre de convicciones plenas, consecuente con aquello que creía y se proponía, valiente y siempre honesto en todas las situaciones en las cuales se encontraba. Puede parecer sorprendente resaltar tales cualidades en un hombre tan desobediente como el profeta Jonás, pero que su desobediencia sea un hecho y las consecuencias que sufrió a causa de ellas también, no es motivo para no apreciar los aspectos positivos de su persona. Permítanme que me explique. Aunque todo es pecado, y todo el pecado es reprochable e injustificable, hay diferentes formas y motivos con los cuales llevarlos a cabo. ¿Están de acuerdo conmigo? En otras palabras, aunque todo es pecado, hay gente que peca y gente que peca con mayúsculas. No es lo mismo el pecado que cometió David que el pecado que cometió Moisés. Los dos pecaron, pero no son iguales, ya que uno pecó movido por su concupiscencia y deseo, y otro fue movido por un deseo desajustado, pero impulsado por el celo de Dios. ¿Notan? Ambos dos pecan, pero son impulsados por de otras maneras. Pues aunque en ningún momento justificaremos el pecado de Jonás, para nada, cuando lees detenidamente los acontecimientos de este relato, prestando atención a los motivos, al menos en parte, fueron inducidos por motivaciones honestas, completamente desacertadas, pero honestas. Podemos ver cómo nunca fue falso o utilizó la mentira o la excusa para justificar sus acciones. Siempre fue de cara y con la verdad por delante. Y eso es una verdad que merece ser resaltada en cuanto al carácter del profeta Jonás. Esa forma de ser de Jonás, no su parte desobediente, sino su carácter honesto, sincero y demás, va en consonancia con los calificativos que la propia Escritura le pone y por ende Dios le pone. Dios pone calificativos a este profeta, a este hombre. Según las Escrituras, y aunque es una obviedad, tenemos que decir que la Escritura lo proclama, le pone el título de profeta y de siervo de Dios.
Se dice muy rápido, pero son títulos muy grandes y enormes. Profeta y siervo de Dios. Aunque el libro del profeta no menciona esta importante nomenclatura, podemos ver como en Segunda de Reyes sí que lo hace. En Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, dice, por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Profeta y siervo. Las escrituras no hablan por hablar, mis hermanos. Y si menciona a Jonás como su siervo, lo que es lo mismo, su fiel súbdito y esclavo, es porque así lo fue. Y eso a pesar de lo acontecido en el momento. Por tanto, tenemos a un siervo de Dios que a su vez fue profeta y siervo. Solo para recordarles, la palabra para profeta, naví, en hebreo, es hombre inspirado, tiene que ver con traer la revelación, con el mensaje recibido de Dios. Por tanto, de una manera muy simple, el profeta es aquel que recibe la revelación directa de Dios y a su misma vez se hace transmisor de la misma. Eso es un profeta, un instrumento, un vehículo que transporta la palabra revelada de Dios. Esto pone al profeta en una categoría muchísimo más amplia que un simple vidente que tiene la capacidad de predecir el futuro. Según las Escrituras, un profeta es muchísimo más alto. Y la evidencia de ello la tenemos, por ejemplo, con Juan el Bautista, que a pesar de no hacer ningún milagro alguno, ni de tener un libro que lleve su nombre con un alto contenido profético, sino solo existir para señalar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Lucas capítulo 7, verso 28, dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. El hecho de ser considerado como profeta por parte de Dios, me refiero a Jonás, obviamente, y registrado en las Escrituras, nos dice mucho acerca de las cualidades de este hombre de Dios, en este momento trascendente de su vida, pero irrelevante, pero un hombre de Dios. Como por ejemplo, que esto implica que Jonás era un hombre con conocimiento de la voluntad de Dios y completamente sujeto a las Escrituras. Su forma de pensar, de actuar, de dirigirse, estaba completamente supeditada, tenía que estar completamente supeditada a la voluntad de Dios que establece en sus Escrituras. Por tanto, aunque Jonás era profeta, en ningún momento se le pasó por la cabeza el tener autonomía en cuanto a la revelación. Soy profeta, tengo autonomía en cuanto a la revelación, para nada, ya que ser profeta no te concede la libertad de acción, sino aún una mayor sujeción a lo escrito. Para muchos, ser profeta te concede ciertos permisos y licencias para, de alguna manera, tener ciertas libertades de expresar ciertas revelaciones de Dios, pero todo lo contrario, el profeta de Dios aún está más sujeto a la Escritura. Permítanme una pregunta. ¿Cuántos saben que existían escuelas de profetas en las Escrituras? No hace falta que contesten, piénsenlo. Pues existían. Dice que fue Samuel quien las fundó y en las Escrituras se conoce a sus alumnos en ocasiones como los hijos de los profetas. Y estos no eran porque era hijo de fulanito o de menganito, porque eran hijos de profetas literalmente, con sanguinidad, no, sino que eran sus discípulos. Pero, ¿qué creen que los aspirantes a profetas aprendían? ¿Qué creen que ocurría en esa escuela de profetas? ¿Les enseñaban a entrar en éxtasis? ¿Les enseñaban a hablar en lenguas y después que se interpretaran? ¿Les enseñaban a poner un tono de voz? ¿O a qué significan los colores relacionado con el de esto? ¿Les enseñaban ese tipo de cosas? ¿Qué va? Eran ayudados a preparar sus cuerpos, sus mentes, sus almas para la posible recepción de la profecía. Instruidos en las Escrituras para que, aun siendo receptores de la revelación profética, pudieran cerciorarse de su genuinidad. Eran preparados en todo lo necesario para poder recibir la profecía en un recipiente abocado a la santidad y lleno del conocimiento de Dios para poder transmitir la profecía sin error.
Creo que habrán notado que utilicé la palabra posible profecía al señalar el profeta que recibe dicha profecía, porque aunque estos preparaban sus vidas para ser profetas, no implicaba necesariamente que algún día lo fueran. Porque podían estar ahí preparándose toda la vida para la recepción de la profecía, pero jamás recibirla. Porque jamás en las Escrituras la profecía viene por voluntad humana, sino divina. En otras palabras, el hombre no puede decidir profetizar, sino Dios es quien decide en cierto momento puntual y determinado de la historia que así se hiciera. Y al nivel de revelación que en el Antiguo Testamento se daba, es irrepetible ese contexto profético. Es imposible que se vuelva a repetir lo que antes aconteció. Por desgracia, no es algo novedoso que ciertos individuos a lo largo de la historia se hayan autoproclamado profetas. Y esto es sencillo de entender, porque escuchen esto, es mucho más fácil decir Dios me ha dicho que estudiar las Escrituras diligentemente para comprender por ellas qué es lo que en realidad Dios ha dicho. ¿Qué es más fácil? ¿Entrar en tu habitación y salir de ella con una revelación que tú crees subjetivamente que Dios te ha dicho? ¿O estudiar las Escrituras para averiguar qué es en realidad lo que Dios ya dijo? Por eso hoy en día, cuando hablan de profetas y de profecía, cuando alguien reclama esas verdades que vienen del cielo, lo único que tenemos que hacer es esto. Aquí tienes. Aquí tienes la profecía. Mis hermanos, cualquier profeta verdadero, incluso aquellos que están señalados directamente por Dios, están necesariamente sujetos al menos a dos requisitos como mínimo. Todos los profetas a lo largo de la historia, como mínimo estos dos requisitos. El primero, que todo lo que diga esté estrictamente sujeto a su palabra, no llevándote a la desobediencia y como no en pos de otros dioses. Si un profeta habla algo que no sea corroborable por las Escrituras, no es profeta, sino un falso profeta. Y el segundo lugar, que todas y cada una de sus profecías deben cumplirse escrupulosamente, ya que si no lo hacen, no puede considerarse como un profeta verdadero, tal como menciona la Escritura. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 20 en adelante. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hallare en nombre de Dios, o que hablare, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de que el Señor nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre del Señor y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que el Señor no ha hablado, con presunción lo habló el tal profeta. No tengas temor de él. Lo que es lo mismo, ignóralo. Sujeto a su palabra y que lo que profetice se cumple. Como mínimo esos dos requisitos. Pero regresando a Jonás, a tal grado este profeta verdadero, es relevante en las Escrituras que nos lo muestra como un tipo de Cristo. ¿Lo sabían eso? Cuando nos referimos a algo como tipo y antitipo, no lo voy a explicar otra vez, lo hemos explicado muchas veces, nos referimos a esa figura del pasado que tiene ciertas marcas y sombras y características de algo que en un futuro se manifestará de forma completa. Por tanto, Jonás tiene estas sombras, estas figuras, estas marcas que después se reproducen, en este caso, en la figura completa de Cristo. El aspecto más relevante y que las Escrituras muestran explícitamente es el que tiene que ver con Jonás y con el pez que lo engulló.
Dice la Escritura en Mateo capítulo 12, verso 38 en adelante, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver en ti señal. Él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pues este hecho tan significativo en la vida de Jonás es el que se utiliza como tipo para el acontecimiento más relevante de la historia, la resurrección de Cristo después de estar 3 días sepultado en el sepulcro. Pero no solo por este acontecimiento, sino por muchos otros más. Nativo de la provincia de Galilea, la cual era Jesús. La similitud entre la forma en que los fariseos señalando a Jesús, al igual que los marineros señalaban a Jonás exclamando que no querían que la sangre de este hombre cayera sobre ellos, José? Lo vemos echando suertes sobre sus ropas y sobre él en los dos acontecimientos de la historia, o el sacrificio en favor de otros, ya que, como veremos más adelante, Jonás es arrojado al mar para que por medio de su muerte los que estaban en la nave no perecieran. Todos ellos ejemplos que identifican como tipo y antitipo a Jonás y a Cristo. Yendo más adelante, y habiendo hablado un poco del profeta Jonás y de su carácter y demás, y de sus características, la orden, que Dios le da a Jonás es clara y directa. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Podemos ver cómo la orden de Dios a Jonás está en un tono de urgencia, de inminencia, de velocidad. Levántate y ve. No le da opción a la reflexión. Ora, piensa y ve. No. Arregla tus maletas y ve. Mira a ver qué tienes que hacer y ve. No, levántate y ve. No necesita de más preparación, es una orden directa. Parafraseando, podríamos decir que Dios le dijo: deja todo lo que estás haciendo, levanta de donde estás y ves y cumple mi voluntad. Eso es lo que Dios le dijo a Jonás. Esto es muy significativo, ya que como cristianos, cuando tiene que ver con las prohibiciones, sí que entendemos esa premura. Si nosotros venimos a los pies del Señor mintiendo y somos nuevas criaturas y el Señor nos enseña no puedes mentir más, entendemos que no hay tiempo para pensar. Ese levántate y ve se hace inminente, automáticamente dejamos de mentir. No hay un tiempo, no hay un momento de reflexión y de pensar, se tiene que dejar de mentir al momento, por poner un ejemplo de pecado, de prohibición. ¿Lo entienden esto? Pero cuando tiene que ver con las ordenanzas, con aquello que Dios te manda, cuando tiene que ver con la voz de Dios ordenándote a cumplir algún tipo de tarea, la inmediatez brilla por su ausencia. Ya iré, lo dejaré para mañana. Yo guardo la santidad, cumplo sus mandamientos, no hago lo que el mundo hace, vivo apartándome del pecado ya. Pero el Señor no solo te dice que te quites, te dice que hagas. Por tanto, somos rápidos, y ya es un logro ser rápidos para alejarte del pecado, pero qué lentos somos para cumplir su voluntad. Pero ante la voz de Dios que te dice, Iglesia del Señor, levántate y ve, lo único que tenemos que hacer es una cosa: levantarnos e ir. Nada más. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para nada. Ya tenemos que estar preparados, ya tenemos que estar instruidos, ya tenemos que estar orados, ya tenemos que estar dispuestos, ya tenemos que estar con nuestra mente, corazón, casa, contexto arreglado para levantarnos e irnos. Nuestras maletas tienen que estar siempre preparadas.
Y no hablo para irte a África a predicar, quizás sí, quizás sea para ir al vecino que tienes enfrente de casa o para cumplir cualquier otra tarea. Levántate y ve. Una orden directa a una ciudad en concreto. La ciudad en concreto a la que se hace alusión es la ciudad de Nínive, y con esto vamos a concluir en el día de hoy. No vamos a seguir avanzando. Es la ciudad de Nínive, como decía. Nínive fue una ciudad de mucha relevancia en tiempos de Jonás. Esta fue fundada por Nimrod. Dice la Escritura en Génesis capítulo 10, versículo 9, 10 y 11, dice: Este fue vigoroso cazador, refiriéndose a Nimrod. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. No hay error, Nimrod fundó y edificó esta ciudad. Una ciudad enorme, como bien se nos describe al final del libro de Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas. Quizá en un contexto actual sean pocas, pero 120.000 personas en aquel tiempo es una gran ciudad. Ciudad que llegó a ser de tanta relevancia que Senaquerib la hizo capital del reino de Asiria en el 700 antes de Cristo. Pero que una ciudad sea grande, tenga prestigio y relevancia, no la exime de ser una ciudad donde el mal no esté, sino que la eleva, todo lo contrario, la eleva a lugares insospechados. Produce todo lo contrario. Fue grande en todo Nínive, pero también fue grande en su maldad. Y las Escrituras dan clara evidencia de ello. El libro del profeta Nahum hace una descripción espeluznante de la maldad de Nínive en su capítulo 3. No lo voy a leer entero porque es todo el capítulo, léalo en casa cuando lleguen. Es espeluznante. Les leo solo una leve porción. Nahum capítulo 3 dice: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria! Miren cómo empieza. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de tus fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Notan? Espeluznante el pecado de esta ciudad, y sigue hasta todo el capítulo 3, hasta finalizar el capítulo. Es por eso que no nos debe extrañar lo que nos dice Dios en estos primeros versos de este libro. Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Ves? Levántate rápido, Jonás. Ves a Nínive y pregona, habla, proclama, denuncia, exhorta contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Como siempre decimos, y hemos dicho hace un momento, el pecado es pecado y cualquier índole y medida de él es despreciable, abominable, repugnante ante los ojos de Dios y nos aleja de su voluntad. Por tanto, a Dios le repugna todo el pecado, tanto el asesinato como la mentira, todo es repugnante delante de los ojos del Señor porque Él es santo.
No obstante, cuando el pecado llega a niveles extremos, sube de una forma significativa delante del trono de Dios, lo que produce el juicio inminente por su parte. Llega un momento que el Señor es tanto el aroma a pecado que emite su juicio ipso facto. Este ejemplo que el mismo Dios utiliza para referirse a cómo percibe el pecado es altamente significativo y con esto terminamos. Ustedes saben cómo los sacrificios que Dios establece, ya sean ofrenda por expiación de pecado o cualquier tipo de sacrificio, son agradables para Él. Y para expresarlo, lo hace por medio de una imagen muy gráfica. Se sacrifica el animal, se quema y el humo que sale hacia arriba, el Señor lo toma como figura representativa, gráfica, como un antropomorfismo, una imagen que podamos ver para describir una realidad, que ese sacrificio, el cual sube como un olor fragante hacia el trono de la gracia, llega hasta donde está Él y Él lo respira y le es agradable ese olor. ¿Entienden esto? Por tanto, también sabemos, por otro lado, que todos nosotros, ¿qué somos? Porque no hay templo, no vamos a llevar animales, no hay ese tipo de aroma en ese contexto que sube. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo hacemos ese sacrificio en la actualidad? Dice que somos sacrificios vivos, ¿verdad? Por tanto, nuestra actitud, nuestra obediencia sacrifica y en base a ese sacrificio sube el aroma al trono de la gracia. ¿Me siguen? Así pues, nuestra forma de vida es semejante a un sacrificio continuo que provoca que el aroma que desprendemos en base al contexto de nuestra vida suba al trono de la gracia. Pero puede subir de una forma agradable o de una forma desechable. Dice 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Olor de muerte para muerte, olor de vida para vida. Pues el pecado de Nínive subió como un aroma de sacrificio abominable. Con sus vidas sacrificaban maldad, una maldad despreciable a el olfato del santo. Por eso le dijo al profeta, ve y pregona contra ella, porque su conducta ha subido hacia mí como un olor que no puedo soportar. Ve y dile y exhórtale que juicio inminente viene hacia ella. Y con esta última pregunta y enseñanza finalizamos en el día de hoy. ¿Cuál es el aroma que desprenden nuestras vidas? ¿Olor fragante para vida? ¿Olor de muerte para muerte? Porque en base a cómo sacrifiquemos, así subirá el olor al Señor. No hay opción a que no suba nada. No puedes pretender sacrificar algo que no corresponda, o sea, pecar, y pretender que eso no suba al trono de la gracia, que pase inadvertido, que ese olor solo se quede en casa, perdona, pero el olor de nuestro pecado traspasa las paredes. Quizá podamos evitar ese olor de nuestro pecado al vecino, al hermano, al que tenemos al lado, pero a Dios no lo podemos engañar. Y todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, sube delante de su trono. Pero puede ser olor de muerte para muerte o olor de vida para vida. Recuerden cuando hablábamos de la cantidad de los sacrificios. Dios no está esperando a que le sacrifiques algo cuantioso, sino a que le sacrifiques algo de corazón. Porque si recuerdan, en el templo no solo se sacrificaban animales con sangre, sino también tórtolas y también el que no tenía harina, porque todo el mundo tiene opción de sacrificar.
Todo el mundo tenía la oportunidad de que su aroma de su sacrificio subiera al trono de la gracia. Por tanto, Dios no te pide que no des lo que no tienes, pero te pide que des lo que sí que tienes. ¿Y sabe por qué sabe que lo tienes? Porque te lo ha dado Él. Por tanto, no podemos engañar al Señor. Lo que tenemos, lo tenemos y Él sabe que lo tenemos. Por tanto, cuando lo ocultamos, sabe que lo estamos ocultando. Sabe que no se lo estamos dando. Y si somos hijos de Dios, Él nos ha hecho partícipes de su Espíritu Santo, el cual nos ha concedido la capacidad de obedecer. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Poder no solo para hacer milagros, poder para la obediencia. El Señor ha llenado tu casa de animales para sacrificar. Entrégaslos, entreguémoslos con sinceridad de corazón y subirá hacia su trono ese aroma y será agradable al olfato del Señor. Y tal cual le pasó a Nínive, espero que no nos pase a nosotros, pero si nos pasa, escuchemos la voz del profeta. Hoy el profeta está hablando y no soy yo. Hoy el profeta está hablando y créanme, les prometo que no soy yo. ¿Saben por qué? Porque yo también lo estoy escuchando. Él es el profeta. Y aquí está su profecía. Y hoy su profecía nos habla y nos enseña aspectos tan importantes, principios tan importantes como que la obediencia o la desobediencia no pasan inadvertidos a Dios. Pero si hemos desobedecido, escuchemos a la voz del profeta y hagamos como hizo Nínive, como veremos más para adelante. Volvámonos en cilicio y en ceniza, arrepintámonos de nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor de una forma genuina, porque Él es misericordioso y alto para perdonar. En el nombre de Jesús. Inclina tu cabeza, vamos a orar al Señor.